Bien, señores, estamos de vuelta, son las 11:33, nos acompañan dos internacionalistas, que son Ramiro Escobar y Andrés Gómez de la Torre, quienes les agradecemos mucho por estar aquí. Buenas noches a ambos. Hola. Y los hemos convocado para que nos ayuden a entender un poco la situación que hoy está complicando a Estados Unidos y que ha puesto a la frontera entre Estados Unidos y México, el Río Grande, en los ojos del mundo entero. Porque si bien una política que se había ensamblado durante la época de Obama ha sido, pues ha venido discurriendo en el tiempo hasta ahora, el señor Trump y su administración llevaron la política al extremo y se tomó la decisión de que los padres de familia que crucen con menores de edad iban a ser detenidos, tanto los padres como los menores, en centros penitenciarios diferenciados. Por tanto, estaban separando a los padres de los niños y se les estaba además endilgando a los niños un delito que claramente no han cometido porque pues, es la personería jurídica de sus padres. Y muchos han hecho comparaciones desde Manzanar hasta Birkenau y Auschwitz. Entonces, el propio señor Trump ha tenido que retroceder y ha dicho que ya no va a ser tanto así, pero como decíamos antes de entrar al aire, hay 2.300 niños que ya están en el limbo. Entonces, cuéntenos un poco por qué ha pasado esto. ¿Qué consecuencias puede tener? ¿Cómo se va a lidiar con esos niños? ¿Y por qué ha reculado Trump tan rápido? O sea, alguna presión ha funcionado, ¿no? Bueno, más o menos. En realidad estamos ante un diletante, me parece claro, ¿no? En segundo lugar, pero hay que recordar que el tema migratorio fue un tema de la plataforma electoral del presidente Trump. No es tan cierto tampoco que algunos procedimientos se han iniciado bajo este manto del gobierno republicano, y esto también venía por un tema de una política en general migratoria. El tema de migración ya ha sido considerado un tema de seguridad nacional en los Estados Unidos. Pero como estaba con un presidente de muy especiales características como es Trump, esto se ha agudizado. Y creo que Mijail hemos conversado antes del programa sobre la tirante relación con México. Esto viene de la campaña electoral en los Estados Unidos y esta tremenda y tensa relación que hubo con Peña Nieto sobre el tema del muro. Realmente acá hay varios trasfondos, que yo creo que es en primer lugar una política migratoria general que no se define en el Congreso de los Estados Unidos, porque hay tiranteses entre republicanos y demócratas por un lado, y segundo el tema del financiamiento del muro, que eso le costó deteriorar las relaciones bilaterales entre Washington y Ciudad de México. O sea, hay algunas cositas atrás que hay que sopesarlas. Que son contingentes, pero bien importantes. Sí, bien importantes, porque no focalizar, obviamente, que este tema que es terrible, pues de estos niños separados, que es cierto, como tú dices, es una medida administrativa, porque en teoría estos ciudadanos inmigrantes son ilegales, cometen un delito, hay que separarlos, eso es cierto, pero no perder de vista atrás la visión estratégica, que aquí tenemos un tema de migración, que es muy complejo desde el punto de vista interno de los Estados Unidos y bilateral con México, y en segundo lugar, el eterno problema del muro. Correcto. Ahora, Ramiro, antes de escuchar tu opinión, que estoy seguro va a abonar mucho en el asunto, también es importante recordar que Estados Unidos tiene esta tirantez que nos mencionaba Andrés hace un momento, porque Estados Unidos es un país de inmigrantes, ¿no? Estructuralmente un país de inmigrantes. Entonces, vas a comprar la película Pandillas de Nueva York, ¿no? Sí, claro. Pues básicamente. Exactamente. Y los Kennedy hubieran terminado presos de niños también. El propio Trump es de ascendencia escocesa y alemana. Entonces es difícil, y su mujer es rusa. Entonces es difícil ponerse a pensar que un país en donde se supone está pues los pilares de la tierra de las oportunidades y el sueño americano, meta presos a niños por cruzar una frontera, ¿no? Mira, hay algo que ha ocurrido que no había ocurrido antes y que a mí francamente me provoca una altísima indignación y creo que es compartida por buena parte de la comunidad global. Es cierto que las políticas migratorias de Estados Unidos eran en general duras. Es cierto también, como se ha dicho antes, que en la época de Obama se deportó a mucha gente. Sí. Lo que nunca había ocurrido era esa separación explícita, de esa separación, digamos, real, concreta, de los padres de los hijos. ¿Qué es lo que ha pasado, no? Trump ha instruido al fiscal general Jeff Sessions, que es un republicano duro, alguien que te cita la Biblia para justificar sus decisiones y sus acciones, diciendo que hay que respetar la ley, etc. Tenemos cosas que citan el Quijote, pero... Sí, digamos, ¿no? Y lo que han hecho es endurecer la política en el siguiente sentido. Ya no es un delito civil, ahora es un delito penal. Entonces, federal. Así es. Federal. Por esa razón, la gente que está entrando por primera vez a Estados Unidos ya no se le considera alguien que va a ir a un tribunal civil, sino alguien que está cometiendo un delito penal, un delincuente.
cuando antes era básicamente, a pesar de la dureza, una falta administrativa. Como es un delincuente y tienen que ir a una prisión, entonces no puede ir con el niño. Entonces al niño se le manda a otro lugar que en rigor también es una prisión, un centro de detención para menores. Claro, y lo que se llama jaulas en estos días, hemos visto las fotos indignantes y el llanto de los niños. Y además hay una foto que ha dado la vuelta al mundo con un niño con un número en el brazo, Así es. al costado de una foto de un niño bajándose de un tren en Birkenau Sí. para ir a la cámara de gas. Es una cosa impresionante, ¿no? Y otra foto que salieron fotos de los campos de concentración propios de Estados Unidos, de Manzanar, ¿no? Del pueblo americano Segunda Guerra de la Mundial, Segunda Guerra Mundial. Y las imágenes nos traen una resaca de fascismo que creíamos superada, ¿no? Terrible, escandalosa. Y creo que más allá de que Trump haya retrocedido, que quiero que se le ha hecho retroceder, no es que El le mundo haya- entero ha puesto Claro, el cielo. incluso 4 ex primeras damas norteamericanas, entre ellas Laura Bush, ¿no? Sí. Los propios republicanos, que yo creo que en un momento se van a cansar de él. Creo que él no ha medido el impacto de esta decisión y no ha medido el impacto de las acciones impulsadas por la Fiscalía de Jeff Sessions. Y entonces lo que ha generado es estas escenas prácticamente de horror, Pavorosas, ¿no? que además están vulnerando el derecho internacional. El artículo 9 de la Convención de Derechos del Niño prohíbe expresamente No, y la costumbre que se y- separe a los niños de los padres. Ahora, y hay un tema que, a ver, no pasa necesariamente por derecho internacional público ni por relaciones internacionales, sino ya pasa incluso por un tema humano estructuralmente, que es que si a un padre le quitan a sus niños, Así es. el nivel de violencia emocional al que se le somete al padre puede ser la semilla que termine en un nivel de violencia en contra de los Estados Unidos brutal, ¿no? Porque si ya hay un nivel de violencia en contra de los Estados Unidos por parte de pandillas como los maras, ¿no? de centroamericanas, vienen de y Centroamérica. de grupos armados narcotraficantes en la frontera, que trafican con personas y con drogas, si a esto se le suman familias que son separadas, literalmente desmembradas, hay un componente ahí que puede terminar muy mal, ¿no? Bueno, de hecho, cuando se separa un niño de su padre a esa edad, y hay incluso, y tengo el dato de que hay incluso niños con discapacidad, ¿no? Creas un trauma que va a ser difícil de superar, ¿no? Sin duda. O sea, no es un asunto pasajero, simple, que te mandan de tu tía, porque incluso muchos de los niños que van a estos centros de internamiento no son reclamados por mucho tiempo, porque su propia familia corre el riesgo de que la deporten. Entonces, hay niños que están como en el limbo. Incluso con este retroceso de Trump, no ha quedado claro qué va a pasar con los 2.300 niños que ya están ahí. De eso quería preguntarte, Andrés, porque hay estos 2.300 niños Sí. que ya están bajo este limbo que bien ha mencionado Ramiro, y la ley no es retroactiva. Entonces, Así es. ¿qué va a pasar con esos niños? El miércoles él firma una orden ejecutiva, digamos, que va a neutralizar los efectos aparentes de esta norma. Hay que recordar, Mijail, una cosa, que parte de la plataforma fue un tipo de política migratoria que ha elaborado los Estados Unidos que se llamó la famosa tolerancia cero. Sí. Y un tema que ya también lo ha expresado Ramiro, es que lamentablemente el presidente Trump se ha rodeado de un cinturón de fundamentalistas y supremacistas, y efectivamente cuya una de sus cabezas fue el designado fiscal general, este señor Jeff Sessions, que es palabras más, palabras menos, un supremacista blanco, esa es la verdad, un hombre de extrema derecha, un fundamentalista. Y además, si que me permites tiene- abonar, sí. una extrema derecha que opera bajo hechos bien raros, ¿no? Creen que la Tierra tiene 10.000 años. Sí, creacionismo, claro, sí. creacionismo y esas cosas. Y aparte de eso, pues tiene una serie, John Bolton como consejero de Seguridad Nacional, el propio Mike Pompeo, secretario de Estado. O sea, él tiene un equipo de gente que desplazó lamentablemente. O sea, esto es la derecha bruta y achorada republicana en su mayor Pero a la dimensión, 25. a la 25, porque ni siquiera son estos republicanos costado de esos conservadores, Nixon parece un por hippie. supuesto, y eso hablábamos con Ramiro, por Kissinger. supuesto. Claro, Kissinger es un Nixon, pacifista, ya, por pero hay una ¿no? gran diferencia intelectual y académica entre Sí, por Kissinger supuesto. y actualmente Pompeo, por ejemplo, ¿no? O los consejeros de Seguridad Nacional, aunque Bolton sí viene de la época de Reagan, pero qué sé yo. Y otro tema también que preocupa es que efectivamente es un gobierno de corsis y ricorsis, o sea, de mucho temperamento, porque ya vemos que la política, tanto en materia doméstica como en materia exterior, tiene esas diletancias. O sea, mira lo que pasó, por ejemplo, en el caso de
designación o el traslado de la Embajada de Estados Unidos de Tel Aviv a Jerusalén, que ya ha reculado un poco, también ha firmado unos documentos y unos procedimientos administrativos internos para poder parar esto, porque parece que es una política de mucha emotividad, de mucha acción y reacción, y como ha dejado totalmente volátil, ¿no? Trump el Departamento de Estado, lo ha dejado la Cancillería. Y lo ha desescuchado ¿Por qué? Porque dice que es un nido de demócratas liberales, ¿no? Y que como nido de demócratas liberales, él tiene otra política. Aquí en Canal N tuvimos la oportunidad de entrevistar durante la Cumbre de las Américas a la designada para América Latina de la Secretaría de Estado americana, y la entrevisté yo. Una mujer, un castellano perfecto, siendo tejana, culta, muy preparada, y la verdad que sentía yo que la pobre estaba con una manguera detrás del incendio de cualquier cosa que Trump decía en Estados Unidos en los días en los que lo dijo, que fueron los días de Siria además, sí, claro. y Pence acá, y ella iba atrás un poco... Y el uso apagado. del lenguaje, que es importante. Yo no voy a reproducir las palabras altisonantes, pero se refiere el presidente Trump a ciudadanos salvadoreños y haitianos de una manera ya francamente, ¿no?, estridente, por no decir otra palabra, y además dijo que prefería noruegos que salvadoreños o haitianos, obviamente porque hay atrás encubiertamente esta fuerza de los supremacistas blancos, ¿no?, y hasta de la Asociación de Rifle, sí, hasta de por ahí, porque mira, ahí está. Hay una cosa que creo que él no está pulseando, y es que no se puede hacer política, sobre todo en la mayor potencia mundial, de ese modo tan errático y tan abusivo, ¿no? Yo creo que él se está poniendo en evidencia ante el mundo. Después de esto, difícilmente la gente se va a olvidar de que Trump en un momento provocó estas situaciones de espanto. Ha retrocedido en lo de la embajada, por lo menos parcialmente. Sí, parcialmente. Ha retrocedido en esto. Así es. Inicialmente Corea. en lo de Corea se dice, algo, bueno, es ¿no? una Sí. buena noticia, pero ¿qué ha ganado? Ha sido bien semántico, ¿Qué ha ¿no? ganado? Sí. Es una declaración. Y lo de Irán ha sido otro... Además, bueno, eso ha Y sido... recordarás que al comienzo incluso estableció una política para que no entraran personas de determinados países árabes, y también retrocedió en eso. Así es. Entonces creo que él no está pulsando no solo el poder del Congreso, sino el poder de la comunidad global. Me da la impresión que él no tiene idea de cómo puede reaccionarse en un tiempo donde hay internet, hay revueltas digitales, y rápidamente Theresa May y otros líderes mundiales van a decir, un ratito, ¿no? Esto no se puede hacer. No, y una cosa que puso sobre la mesa Andrés importante es que el propio Partido Republicano se está alienando. Así es. Sí, porque ¿no? realmente... o sea, el otro día escuchaba yo a Bill Maher, cómico, Sí, ¿no? así es, Periodista, sí, analista, así es. muy demócrata, Así él, es. muy activista además, diciendo, nos equivocamos, diciéndole fascista a Bush. O sea, nos pasamos 5 años, 4 años diciendo, los 8 años del segundo gobierno de los Bush, diciéndole facho, y ahora tenemos fachos de verdad. Mira, cuando señalaba a Andrés, todos los presidentes anteriores, o sea, Nixon tuvo su Kissinger, Reagan. ¿no? Reagan tuvo la asesores. embajadora Jen Kilpatrick, por ejemplo. Kilpatrick, o sea, eran ¿no? académicos de derecha. George Bush Claro, tuvo así es, su Colin Powell, así que es. cometió errores, pero tampoco era un orate, digamos, ¿no? Así En es. cambio, ahora Tenemos Trump, por ejemplo, Rex Tillerson, en medio de todo, era un tipo más racional. totalmente, Ha sacado totalmente. a todas las personas que podían atemperar el discurso y la práctica Así de una es. política Exacto. francamente brutal, ¿no? Y que le está jugando en contra. Ahora, ¿por qué lo hace? Yo creo que hay un dato que hay que tener en cuenta. Sí. Él, si alguna, entre comillas, virtud se le puede reconocer, es que está cumpliendo su palabra. Mucha gente que votó por él, votó por él, por eso. Y entonces, hay un reportaje del New York Times que es muy interesante, que una reportera rastrea lo que se dijo en una conversación en el interior de la Casa Blanca sobre este tema. Dice que los haitianos traen el SIDA, dice que los nigerianos deben volver a sus chozas, pero dice también que él no puede faltar a su palabra con la gente con la cual votó. Entonces hay un problema ya de orden cultural complicado, y él es la peor expresión del poder de los últimos años en Estados Unidos, quizás la peor que ha habido en la historia, ¿no? Y eso es lo preocupante. Mijail, una de las pocas cosas buenas que yo sí considero, porque como tú muy bien dices, hay una decisión fuerte y crítica en el Partido Republicano, porque la extrema derecha parecería que, con todos los defectos que tiene, por lo menos Marco Rubio, que es un republicano de origen cubano más sensato, estaría dirigiendo los temas
de Estados Unidos con América Latina. Eso es una señal interesante, positiva, pero lamentablemente frente a esta diletancia, recuerden ustedes que Tillerson se enteró de su renuncia por Twitter, este mecanismo de hacer política a partir del Twitter. Es una cosa impresionante. Y Trump amenazando con bombas nucleares a Kim Jong-un por Twitter, exacto, era... que le dijo The Rocketman, el hombre cohete, ¿no? Y cambiar, ¿no? Exacto. Hacer un libro de sus Twitter, ¿no? Claro, es un libro de sus Twitter. Y cómo la política exterior y cómo la política de seguridad nacional se comienza a manejar a partir del Twitter y no por los canales. Y él es un hombre que siempre dice, yo soy anti-establishment, soy anti-establecimiento, ¿no? Y ha quebrado un sistema y una tradición diplomática que en Estados Unidos, bien que mal, había funcionado en más de una oportunidad. Y ojo, hay una cosa que es interesante distinguir. El Partido Republicano tiene corrientes. Así es. ¿no? Claro. No todos son unos trogloditas. Así es. O sea, hay unos que son los conservadores de siempre, Así ¿no? es, y muy más ilustrados. tradicionales, ilustrados, ¿no? Es más, dentro de los republicanos hay republicanos liberales. Claro. O sea, liberales en castellano, ¿no? O sea, libertarios en inglés. Y dentro de los demócratas hay gente de derecha también, no todos son liberales más progresistas. Sí. Entonces, pero la parte que ha entrado con él es la parte más... Es la parte que no entraba. Sí, digamos, la parte que nunca había entrado al Partido Republicano. ¿no? Es el Tea Party. El Tea Party, bueno, fuera ese Ku Klux Klan. Es peor que el Tea Party, ¿no? Bueno, sí hay indicadores de que efectivamente hay gente que está alineada al Ku Klux Klan y a la sociedad del rifle famosa también, ¿no? Por los niveles, digamos. No es broma. O sea, si hace 5 años estuviésemos diciendo que el Ku Klux Klan tiene gente vinculada al gobierno de los Estados Unidos, nos reiríamos. Es muy probable. Bueno, mira la campaña, cómo fue la campaña, lo apoyaban abiertamente y después bajaron el tono porque... Y los supremacistas blancos lo apoyan como si fuese un figura, ¿no? Entonces, lo que podría ocurrir es que en el Partido Republicano mismo hay una especie de revuelta interior, ¿no? Para frenar a Trump y probablemente, yo no descartaría que en el futuro haya algún movimiento para incluso, no sé si sacarle el poder, pero por lo menos evitar que se lance una reelección. Y además hay otra cosa importante, que es que tiene rollos legales que no son de corto calibre, ¿eh? El tema que tiene con la actriz porno, que puede sonar gracioso y pues tolediano, porque es algo que le podría bien haber pasado al siempre bien ponderado Alejandro, es un tema que en Estados Unidos es bien grave. Por supuesto. Y después está el tema de la injerencia rusa en la campaña, eso por el cual pueden salir del cargo. Y mira, hay un factor, es que es el factor religioso, por ejemplo, que está incidiendo muchísimo. Un dato que ha pasado relativamente desapercibido: todos los presidentes centroamericanos han protestado porque la mayor cantidad de inmigrantes que están teniendo este problema de separación de hijos vienen de Centroamérica, huyendo de las maras. El único que se demoró y que tuvo unas declaraciones blandengues fue Jimmy Morales, de Guatemala. Lo hizo, pero en clave de vamos a respetar, estamos preocupados, y le reclamaron eso en el Tribunal de Guatemala. Jimmy Morales es un predicador evangélico. Sí. Y buena parte, y cómico además, no sé si tomar en serio lo que uno dice, pero buena parte de la derecha evangélica más ultra está con Trump. Sí. Y a uno de sus líderes le preguntan, pero oiga, si él tiene relaciones con una actriz porno. Bueno, pero ellos están muy contentos con esas políticas de ultraderecha y que supuestamente definen la vida, etcétera, porque ahí se presenta como un antiabortista, etcétera, ¿no? Yo el otro día estaba pensando en el nivel de incoherencia que el discurso republicano del ala de Trump hoy sostiene. Creo que nunca en la historia de los Estados Unidos ha habido tanta incoherencia entre la teoría, la práctica y el vaso comunicante entre uno y otro. Ni siquiera en los años previos a la guerra de secesión, en el sur, o sea, los teóricos del sur, voy a decir algo que es tremendo, pero es cierto. Los teóricos del sur defendían la esclavitud con mejores argumentos que las salvajadas con las que están defendiendo las políticas de Trump. Siendo la esclavitud una aberración, por supuesto. Pero digo, era gente más ilustrada. Claro, si tú te recuerdas, por ejemplo, se acusó al presidente Reagan, por ejemplo, que profesaba la teología del Armagedón, ¿no? Sí. Que tenía unas teologías que finalmente eran el término de la Guerra Fría y la confrontación inevitable. Pero ni siquiera Reagan, teniendo la durísima pero sumamente ilustrada asesora en política exterior y profesora universitaria Jane Kirkpatrick, fue durísima, escribe su famoso libro Dictadura y Contradicción, y fue la que dijo, prefiero a Somoza que a los sandinistas, y le hace la guerra en Centroamérica, pero eran unos conservadores ilustrados. Dentro de estos grupos, digamos, del Partido Republicano, pues Reagan y los neoconservadores, que ha perdido un poco el peso, aunque Bolton, su secretario de Seguridad Nacional, como que por ahí va, sin duda, pues Reagan queda pues como un hombre más centrista dentro de la extrema derecha
Pero Trump ni siquiera es un neocon, ¿no? No es un neocon. Que de verdad ya es no un es. neocon, O sea, no es un está neocon. fuera del espectro Sí, político. no es un neocon, sí. Y como- Quizás Bolton sí, porque Bolton viene de sí, la ¿no? escuela. Bolton es un abogado, es un internacionalista, fue embajador de Bush en Naciones Unidas. Quizás Bolton sí, pero es el Tiene último más vuelo, bastión ¿no? de los no, exacto. Y probablemente lo que ocurre también es que, yo había comentado una vez esto, ¿no? Que Trump es un empresario, no es un Claro. estadista. Esto Exacto. lo hablamos, De creo, acuerdo. Creo que fuera lo del hablamos, aire de en acuerdo, la cumbre. de acuerdo, Sí, sí, sí. de acuerdo. Y De acuerdo. claro, él está moviéndose en la lógica de alguien que puede sacar ventaja en determinadas situaciones. Totalmente Por ejemplo, la de de Corea. acuerdo. Así Claro. es, La de Corea. Pero exacto. no piensa como un estadista, ¿no? O sea, claro. los presidentes anteriores, con todos los errores gravísimos que pudieron haber tenido, ¿no? Oscos con América Latina, por ejemplo, tenían una dirección más política. Él no la tiene. Y además, cuando a un presidente se le reclama falta de calibre de estadista, es grave en el Perú. Pero si eres la primera potencia mundial, o sea, generas problemas mundiales con tu falta de visión geopolítica, con tu falta de formación académica y de ilustración del mundo. O sea, yo creo que Trump no sabe en qué continente se Pero hay sigue. un tema bien interesante del cesado jefe del FBI, James Comey, que palabras más, palabras menos ha dicho que que no tiene las condiciones psicológicas para ejercer un cargo como el que está. Y vamos a ver cómo termina la famosa trama rusa, que efectivamente que es algo muy complicado, Además, que es la intervención, ¿no? En la campaña. Electoral de los Estados Y el Unidos. FBI está Y acercándose el papel de Robert Mueller, que fue Robert Mueller, que fue un jefe del FBI antiguo, pero muy serio, que está haciendo las pesquisas necesarias. En realidad lo que creo es que efectivamente el Partido Republicano tiene un problema actualmente digamos, de etos, de ver una situación en la cual, digamos, esta ultraderecha ha agarrado un filo fuerte dentro de la estructura partidaria, atípico, que no es, digamos, no obedece más o menos a las lecturas del pasado, y obviamente ahí hay un problema claro. Y una caja de Pandora, ¿no? Para terminar, Ramiro. Sí, no, y yo creo que hay que poner también sobre la conversación que se haya retirado el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, ¿no? Exacto. Es significativo y grave, Exacto, ¿no? es grave, Gravísimo. ¿no? es grave. Porque creo que va en Como mensaje. consonancia con, claro, va en consonancia con estas decisiones, con estas políticas, con lo que piensa del mundo y con lo que está demostrando, ¿no? Y el argumento de que es porque Israel lo acosaba mucho, bueno, Eso no tiene sentido. eso creo que no se sostiene, ¿no? Y en todo caso, ni Israel ni Estados Unidos votaron por la creación del Consejo de Derechos Humanos de la ONU porque desde el comienzo es algo que no les gustaba. Correcto. Les agradezco a los dos muchísimo por haber venido. Gracias, Hemos gracias. llegado, se nos ha ido volando el tiempo, está muy rica la conversación. Hemos llegado al final del programa, pero espero tenerlos pronto de nuevo para que nos ayuden Cómo no. a seguir entendiendo lo que pasa en el mundo. Con ustedes es hasta mañana a las 11 de la noche. Nos vemos y vamos Perú. Chao.